El pueblo judío de la época de Jesús interpretaba la Escritura de 4 formas. Es importante aclarar, desde el comienzo, que en ocasiones tales métodos de interpretación escritural se solapaban, por lo que no deberíamos pensar en cada intérprete como si esa fuera la manera en que lo hacía en oposición a las otras. Observemos estos métodos brevemente. Primero es el Peshat, la interpretación simple o literal. El segundo es Midrash, que significa buscar el sentido, tal vez no tan obvio de la escritura. El tercero se llama Pesher, buscar una solución o resolver un enigma. Y el cuarto es alegórico. Ahora bien, estudiemos cada uno a detalle para ser específicos. Primero está el Peshat, el sentido simple, llano o literal de la escritura. Así suele interpretarse la escritura en los escritos del Nuevo Testamento. El Peshat se presuponía, era simplemente la forma en que comenzaban. Todos sabían qué significaba el texto literalmente o superficialmente. De hecho, la traducción siríaca de la Biblia hebrea se llama también Peshita. Esta es la traducción simple o literal en oposición a Targum, una paráfrasis o una traducción interpretativa. Consideremos el segundo abordaje de la escritura denominado Midrash. Midrash se suele asociar con los rabinos, pero vemos interpretación en forma de Midrash en todo tipo de literatura en la época de Jesús, un siglo II antes y un siglo II después. Incluso lo vemos en el Nuevo Testamento. La interpretación en forma de Midrash significa búsqueda. El verbo es darash, buscar. Midrash significa una búsqueda o una interpretación. De hecho, Jesús se refiere a ello un par de veces en el Evangelio de Juan. Vemos referencias a ustedes escudriñan la Escritura, o el mandamiento estudien la Escritura y hallarán tal y tal cosa en el caso. Eso es Midrash. Y la Escritura era buscada de acuerdo a determinadas reglas, estas 7 reglas famosas o las 7 midot, que se adjudican, según la leyenda, al gran rabino fundador Hillel, fundador de la escuela de Hillel. Gamaliel fue uno de sus estudiantes famosos, y hubo una línea completa de Gamalieles que desempeñaron como rabinos principales. Bajo uno de estos Gamalieles, el apóstol mismo Pablo estudió, siendo joven, antes de su conversión a la fe cristiana. Midrash comparaba 2 o más pasajes y deducía una nueva regla o una nueva comprensión. Argumentaba de lo menor hasta lo mayor. Y si esto es importante en el caso del menor, ¿por qué no sería aún más importante en el caso mayor? Y en ocasiones se argumentaba exactamente del modo opuesto. Con el paso del tiempo, en la literatura rabínica tardía, suele verse un abordaje automatizado del Midrash, donde incluso las diversas letras que componen una palabra, debido a su valor numérico, por ejemplo, aún las mismas letras adquieren nuevos sentidos, y parte de esta interpretación es, por cierto, muy dudosa, y sería eisegética, pero no verdadera exégesis, no ciertamente extrayendo el sentido fuera del texto, sino insertándolo en el texto, lo que significa eisegesis, conceptos que no están en el texto. Vemos de los 7 midot 3 o 4 ejemplos, incluso 5 ejemplos, en la propia enseñanza de Jesús. En los evangelios también vemos algunos ejemplos de esto en los escritos de Pablo. El tercer abordaje interpretativo se llama Pesher. Tenemos la palabra Pesher en el libro de Daniel, y es una palabra hebrea y aramea, simplemente significa sentido o solución. Puede ser la solución a un enigma, quizá a una pregunta, puede incluso ser solución al sentido de un sueño o algo parecido. Los Pesharim son los escritos más notables, comentarios hallados en Qumran. Peshar es el singular, Pesharim es el plural, y tenemos varios de estos. 5 de ellos solo se acercan a la profecía de Isaías. Tenemos Pesharim sobre Salmos, Oseas y Habacuc, que por cierto este último es el Pesher mejor conservado, hallado en Qumran, en la cueva 1. Muchos de otros Pesharim, que son fragmentarios, fueron hallados en la cueva 4. Estos tienden a ser escatológicos en su orientación.
Estudian un profeta y sugieren que tal vez un profeta tiempo atrás no entendía el texto que significaba, pero ahora lo entendían. De modo que estos textos se comprenden y se relacionan en su propia época, y con una visión especial del Espíritu Santo, una suerte de abordaje carismático a la interpretación, el intérprete de Qumran, sea cual fuera el maestro de justicia o uno de sus colegas, entendía el sentido del texto y cómo aplicarlo a ellos en su propia generación o en pocos años siguientes. Algunos ejemplos podrían ser que los profetas entendieran como referencia al maestro de justicia en sí mismo, a la formación de una comunidad que seguiría su liderazgo en cuanto a cómo debe interpretar. Había alusiones, aparentemente, a ciertas figuras gobernantes, quizá incluso Alejandro Janeo mismo, quien crucificó a 800 fariseos. El Pesher sobre Nahum parece aludir eso. Y Demetrio, uno de los reyes seleucidas, es mencionado de forma especial y se lo liga con una profecía. Tenemos la anticipación de que los Pesharim surgiría una guerra cuando el Mesías apareciera y derrotará a los injustos, derrotando a los enemigos gentiles de Israel, cuando la comunidad de Qumran fuera entonces exaltada y su cabeza fuera designada como la de un sumo sacerdote. Así, estos famosos Pesharim, encontrados en Qumran, nos dan muchas, pero muchas referencias para abordar la escritura. Luego está el cuarto abordaje, a la escritura, alegórico. Es una palabra griega y era practicada por los griegos mismos. Había eruditos griegos que interpretaban los clásicos de su época, en especial Homero, su Ilíada y su Odisea. En ocasiones se realizaba una interpretación alegórica porque el sentido llano del texto, diríamos el peshat, el sentido simple, era desconcertante y daba un reflejo bastante malo de los dioses. Entonces, los intérpretes griegos intentaban explicar la moral de la historia, la verdadera lección. Y vemos esto en Filón, que interpretó la escritura en ocasiones desconcertado por las crudezas narradas, matanzas, batallas, gente asesinada y más, y entonces daba una interpretación alegórica sobre el sentido profundo y lo que realmente significaba. Así que cuando el profeta ordenó que el rey Saúl mate a cada hombre, mujer y niño, incluyendo los animales, lo que realmente significaba, nos dice, es que es un ser humano que ha de apartarse de sus pecados, no solo los grandes y los notorios, sino también los pequeños. Y vemos esta interpretación alegórica en la historia de la Iglesia, de Orígenes de Alejandría. Y en el siglo III también efectuó el mismo abordaje a la Escritura, hallando sentidos profundos y espirituales. ¿Y encontramos alegorización en el Nuevo Testamento? Sí, pero no mucha. Algunas parábolas de Jesús contienen toques alegóricos. Muchas parábolas de los rabinos también las tenían. Aún Pablo, en un famoso pasaje de Gálatas, crea una alegoría comparando a las dos esposas de Abraham, Sara y Agar. Pero el abordaje alegórico hacia la Escritura no es típico del Nuevo Testamento. Se le considera como algo útil a propósitos ilustrativos. Resulta importantísimo entender estos 4 abordajes a la Escritura, pues nos ayudan a comprender mejor cómo se interpretaba la Escritura en la época de Jesús y la Iglesia primitiva. En particular, la sinagoga de Capernaum. Con el fin de reducir los resultados de la búsqueda, vamos a realizar la búsqueda con la palabra Capernaum, en correspondencia con la palabra sinagoga. Esto encontrará los lugares donde el texto que describe la imagen o video contiene la palabra Capernaum cerca de la palabra sinagoga. Vamos a tomar un tiempo para analizar estas imágenes sorprendentes en nuestro resultado. La primera imagen que quiero resaltar es un infográfico que nos muestra cómo se vería hoy la sinagoga de Capernaum si estuviera en su estado original. Voy a abrir el recurso en otra ventana para ampliarlo y apreciarlo mejor. Vemos que la imagen está relacionada a Marcos 1, del 21 al 28, Lucas 4, 31 al 35 y Juan 6, 59, donde Jesús concluye su discurso sobre el pan de vida. Otro detalle que menciona es que las paredes en su estado original fueron construidos de basalto. Otro aspecto de los infográficos es la habilidad que tenemos de hacer acercamientos a la imagen. Fijemos el recurso a su estado original.
El siguiente resultado que quiero mostrarte proviene del recurso Imágenes de la Tierra Santa. Esta imagen nos deja apreciar los cimientos originales a base de piedra de basalto, que aparecen debajo de la estructura de piedra caliza que menciona el Dr. Evans. Esta estructura de piedra caliza fue construida sobre el basalto alrededor del tercer siglo. Lo último que quiero mostrarte en esta sesión es cómo ver archivos de video en Logos. En la barra de comando escribimos videos. De la lista resultante seleccionamos Abrir Faith Life Study Bible Videos. Una vez que el recurso se abre, expandimos la sección de contenido. Observa que tenemos dos videos relacionados a Capernaum. Veamos brevemente uno de los videos. Este nos da una vista viva de cómo luce este sitio de la sinagoga en Capernaum el día de hoy. Entre otras cosas, el video nos deja apreciar las inscripciones en dos columnas. Una está en griego y la otra en arameo. Esta última causa mayor interés ya que contiene nombres que pueden corresponder a Alfeo, a Zebedeo y a Juan, mencionados en el Nuevo Testamento. Te animo a mirar un poco más de los resultados en esta búsqueda de imágenes. Esto te dará una apreciación mayor de lo que el Dr. Evans está hablando con relación a las sinagogas. También ve qué otras búsquedas de imagen puedes hacer para profundizar tu comprensión del contexto de la vida de Cristo o del periodo intertestamentario. Un elemento importantísimo en el mundo de Jesús y la iglesia primitiva era la literatura misma, y no hablo de la escritura canónica del Antiguo Testamento, ni tampoco a los escritos del Nuevo Testamento. Hablo de otros escritos que están fuera de la Biblia. Existen varios cuerpos de tal literatura, y muchos cristianos conocen muy poco sobre ello. La actitud suele ser, bueno, si no está en el canon, si no está en el Antiguo ni en el Nuevo, ¿por qué debería interesarme? Es un error porque esta literatura es muy ilustrativa, ayuda a complementar montones de huecos, a entender mejor el periodo intertestamentario, los acontecimientos principales que ocurrieron, algunos conceptos que circulaban, tradiciones y más, que Jesús y sus seguidores daban, por supuesto. Suponían que todos conocían estas historias y que al menos habían oído alguna de estas ideas, sea que estuvieran de acuerdo con ellas o no. De modo que estudiemos esto a continuación. La primera categoría son los apócrifos, los libros apócrifos del Antiguo Testamento que se consideran parte de la Escritura, y en unos minutos hablaré de esto. Hay otro cuerpo de obras bastante extenso que ni siquiera tiene un conjunto de límites definidos llamados pseudoepigráficos. También hay una tercera colección de escritos, alrededor de 900 según los últimos conteos, que son los rollos del Mar Muerto. Luego tenemos los escritos de Filón, el judío que era apologeta e intérprete de Alejandría y Egipto, los escritos de Josefo, que vivió en el primer siglo y narra la historia de la gran rebelión judía y la guerra contra Roma. También tenemos algo de literatura rabínica, como la Mishnah, y parte de los comentarios primitivos, comentarios midrásicos. Déjame decirte algo sobre los textos y tratar de enfatizar su importancia, dándote incluso algunos ejemplos de los espacios donde puede arrojar luz sobre Jesús y el Nuevo Testamento. El primer grupo está formado por los apócrifos, desde luego la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Griega y la Iglesia Oriental. Muchos de estos libros efectivamente son parte de la Escritura, al menos en un lugar secundario, canónico dentro del Antiguo Testamento. Estos incluyen escritos como Primera y Segunda de Macabeos. También incluyen Eclesiástico, por supuesto conocido como Jesús, hijo de Sirac. Incluye Sabiduría de Salomón, audiciones al libro de Esther, audiciones al libro de Daniel, como Bel y el dragón, o el canto de los tres jóvenes, o Susana. También incluyen a Tobit y Judith, dos novelas fascinantes de heroísmo, valentía y piedad. Estos escritos de diversas formas arrojan luz sobre cosas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, dice que sería mejor permanecer justo aunque uno tuviera que cortarse una mano o extirparse un ojo y entrar al cielo sin un ojo o una mano que estar íntegro y ser arrojado al infierno. Por supuesto, habla metafóricamente, pero probablemente alude al sufrimiento de los mártires macabeos descrito en Segunda de Macabeos, capítulo 7.
Son las mismas cosas que sucedieron a estos hombres cuando rehusaron doblegarse ante las presiones del malvado tirano Antíoco IV Epífanes. En el juicio donde aparecen falsos testigos y presentan cargos contra Jesús diciendo que amenazaba con destruir el templo, Marcos 14 señala que aún ambos no estaban de acuerdo en su testimonio. ¿Qué significa? Probablemente sabemos cómo responder por Susana, donde dos testigos falsos acusan a la encantadora y justa Susana de inmoralidad. El joven Daniel luego interroga a estos dos hombres de forma separada y al hacer un examen mayor, el testimonio de ambos colapsa. Posiblemente eso sucedió con los falsos testigos contra Jesús. Según la ley judía y la costumbre, se les interrogaba separadamente y resulta que su historia es falsa. Cuando nos acercamos a los pseudoepigráficos, encontramos quizá el escrito más conocido, el libro de Enoc, también llamado Primera de Enoc. Tenemos los testamentos de los 12 patriarcas. Contamos con el testamento de Abraham. Tenemos un Apocalipsis tras otro. La cantidad de escritos ronda entre los 70 y tal vez incluso hasta los 100. Aún seguimos hallando fragmentos de algunos de estos en Qumran y otras fuentes. Están en toda clase de idiomas, pueden encontrarse en griego, hebreo, siriaco o arameo, o haber sobrevivido en traducciones latinas, traducciones coptas o etíopes. Estos escritos también nos ayudan a entender el creciente interés en diversas tradiciones y leyendas sobre los notables y piadosos del Antiguo Testamento, como Moisés, Elías o los patriarcas. No son escritura canónica, no son autoritativos. No sugiero que sí lo sean, pero arrojan mucha luz sobre el mundo de Jesús y la iglesia primitiva. Nos ayudan a entender de qué hablaban y por qué la gente pensaba de la forma en que pensaba y reaccionaba a las cosas que decía Jesús. ¿Qué acerca de los rollos del Mar Muerto? Contamos con una cantidad de 900,220 de los cuales son rollos bíblicos. ¿Pero qué hay de los otros 680 rollos restantes? Pues bien, son comentarios, pesharim, comentarios de la Escritura, son libros de reglas, manuales, visiones apocalípticas de batallas que vendrán, la aparición del Mesías, también hay calendarios. Además, incluso hay cartas que explican en detalle cómo debería entenderse la ley. Hay escritos crípticos redactados con un estilo secreto de escritura manual que los eruditos les ha llevado años descifrar. Y desde luego hay una mirada de fragmentos que aún no podemos clasificar y todavía tratamos de reconstruir e interpretar. Me apresuro a decir esto, los rollos no dicen nada directamente sobre Jesús, no lo mencionan, tampoco mencionan a María Magdalena, ni a Juan el Bautista, la iglesia cristiana, ni a ningún individuo cristiano. La literatura popular y en ocasiones los documentales televisivos afirman que hay secretos, incluso secretos bochornosos sobre Jesús y la iglesia primitiva en los rollos. Quiero ser claro en esto. Se trata de tonterías. Nada es cierto. Yo, junto con muchos otros, hemos leído todo lo que aparece en los rollos, hemos revisado cada fragmento, y no existe ni una mención a Jesús o a la iglesia primitiva. ¿Y por qué debería haberlo? Casi toda la biblioteca de Qumran es anterior a Jesús y al surgimiento de la iglesia cristiana. Los escritos de Filón nos dan una buena idea del abordaje alegórico a las leyes de Moisés, que fue fomentado por algunos. Los escritos de Josefo son invaluables, es difícil exagerar su importancia. Nos ofrece 4 escritos. Uno de ellos es un solo volumen sobre su vida. Otro es una obra polémica de 2 volúmenes contra un antisemita llamado Apion, que afirma que el pueblo judío no era especial y que su cultura era especialmente antigua y más, lo refuta. Nos dejó también una obra de 7 volúmenes sobre la guerra judía y todos los factores que llevaron al quiebre en el año 66 y su trágica conclusión en el 70, cuando la ciudad fue capturada por los romanos, dañada gravemente, y desde luego los patios del templo y todos los edificios sagrados fueron destruidos. También luego habla de la captura que ocurrió años después en Masada, cuando el último de los rebeldes fue finalmente sometido.
Josefo nos ofrece un cuarto libro que es invaluable, se llama Antigüedades Judías. Es una obra compuesta por 20 volúmenes, y se trata de información invaluable sobre saduceos, fariseos, esenios, Herodes el Grande, diversas figuras romanas que participaron de una forma u otra en la historia judía. También nos da 2 pasajes sobre Jesús. En Antigüedades Judías, libro 18, hay un pasaje que aparenta haber sido manipulado por escribas cristianos, pero la mayoría considera que es un registro auténtico donde se refiere a Jesús como maestro y obrador de maravillas, que tenía seguidores y que aún luego de su muerte en manos de Poncio Pilato, los seguidores no habían menguado, lo que implica una afirmación interesante, y en el libro 20 menciona al hermano de Jesús, aquel llamado Cristo. El hermano es Jacobo, y detalla cómo fue acusado erróneamente y ejecutado cuando el gobernador romano había muerto y el sumo sacerdote Anás Jr., hijo de Anás mencionado en Juan 18, saca ventaja de esta situación y manda matar a Jacobo y a otros. Sospecho que esos otros también habrían sido cristianos. Luego tenemos cierta literatura rabínica que deberíamos tomar en cuenta. Gran parte de esta literatura es posterior al Nuevo Testamento, y la parte más temprana es la Mishnah, que contiene tradiciones orales que se remontan a la época de Jesús, y tradiciones orales que posiblemente no pueden fecharse antes del segundo siglo. La Mishnah fue compuesta, creemos, alrededor del 210 o 220 después de Cristo, bajo la dirección del rabino Judá, el príncipe. Es explicación de tradición oral, como extrapolar aún más a las leyes de Moisés y se relacionan con la purificación, el día de reposo, diversas penalidades y castigos, cuestiones relacionadas con las mujeres, etc. También tenemos la Tosefta, probablemente fechada alrededor del año 300. Es una elaboración más amplia de las leyes y las discusiones que vemos en la Mishnah. Oportunamente llegamos a los siglos V y VI y tenemos 2 recesiones del Talmud. El Talmud palestino, fechado alrededor del año 450, y el Talmud babilónico, fechado alrededor del año 500 al 550 después de Cristo. Luego tenemos los comentarios sobre la escritura, en plural el Midrashim o en singular el Midrash, la búsqueda, el versículo por versículo, a veces palabra y frase por frase, análisis de texto. De interés especial, por cierto, era el estudio de las leyes de Moisés, los 5 libros de Moisés. Esta es una explicación muy breve de la literatura más importante fuera de la literatura bíblica. Te animo a ser más consciente de esta literatura, acceder a ella, leerla. Si no lo hiciste aún, lee los apócrifos del Antiguo Testamento. Lee algunos textos de los pseudoepigráficos mencionados. Lee los rollos del Mar Muerto. Trata de sentir cómo se entendía la Escritura y los conceptos escatológicos mencionados. Las esperanzas y las creencias con respecto al Mesías, la llegada del reino de Dios, la redención de Israel, y apreciarás más el mundo en el que ministraron Jesús y sus discípulos, capacitándolos y cómo luego éstos se extendieron y predicaron a sus contemporáneos enseñándoles, y de qué forma la iglesia primitiva se abrió camino en el contexto de Israel y más allá. Esta literatura te ayudará a entender mucho mejor sus enseñanzas y los desarrollos importantes. Quiero dar un ejemplo de cuán valiosas pueden ser los escritos extracanónicos para interpretar la Escritura. Observemos Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Es una parábola muy importante, tal vez la parábola más importante de todas, porque Jesús implica cosas sobre sí mismo, que Él es el Hijo único y especial de Dios. Comencemos con el versículo 1. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto.
Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A éste le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a éste lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, esto es obra del Señor, y nos deja maravillados? Cayendo en cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaba la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Es una parábola muy interesante y debemos preguntarnos, ¿cómo supieron que les narraba la parábola en su contra? Jesús había citado partes de Isaías 5, versículo 1 al 7, el famoso canto de la viña de Isaías. Esta parábola, canción, estaba dirigida contra todo Jerusalén, los hombres de Israel y los habitantes de Jerusalén. No se enfocaba solo en el sacerdocio de Jerusalén de forma específica, pero la forma en que Jesús narra la parábola, modificándola en cierto modo, introduciendo a los labradores, resulta claro para los sacerdotes gobernantes que Jesús pensaba en ellos. De hecho, es interesante que la multitud que rodeaba a Jesús y los sacerdotes, al oír esta parábola, quedara encantada. Respaldaba a Jesús. ¿Cómo es posible? Isaías 5, 1 al 7 no debería hacer que nadie se sintiera feliz. Lo entendemos porque una paráfrasis aramea tardía de Isaías 5, 1 al 7 se comprendía de la parábola que, en verdad, iba dirigida contra los sacerdotes gobernantes, el establecimiento del templo. También lo vemos en una interpretación rabínica primitiva de la Tosefta, y lo hemos visto en un pequeño fragmento de la cuarta cueva de Qumran, 4Q500, pensemos en ello. Leamos un par de versículos de Isaías 5, 1 al 7, tal y como se parafrasea, de forma interpretativa en el arameo o el Targum. Leeré los versículos 2 y 5. Dios dice a través del profeta, lo santifiqué, glorifiqué y establecí como la planta de una viña escogida, y construí mi santuario en medio de ellos, y aún les di mi altar para expiar los pecados. Pensé que harían buenas obras, pero hicieron malas acciones. Leamos el versículo 5. Y ahora les diré lo que estoy por hacer a mi pueblo. Quitaré mi Shekinah, y serán para el saqueo. Quebrantaré el lugar de sus santuarios, y serán hollados. Lo que aquí resulta interesante es que aún ningún texto hebreo ni griego se hace referencia a un santuario o un altar para hacer expiación. En ningún lugar Dios amenaza quebrantar el altar, ni el santuario, ni quitar su propia Shekinah, ni su presencia. Es una innovación interpretativa que vemos en el arameo. ¿Qué antigüedad tiene? ¿Se extiende realmente hasta la época de Jesús? Después de todo, la traducción aramea proviene del segundo siglo y aún después. Esa es la razón por la que 4Q500 es tan importante. Este texto es un pequeño fragmento, y de hecho solo las partes de las líneas 2 a las 7 pueden recuperarse, ni siquiera una oración completa. Permíteme que lea estos pequeños fragmentos y verás cuán importantes son. Comenzaré con la línea 3, un lugar construido entre piedras. Línea 4, a la puerta de la altura santa. Línea 5, tus plantaciones y los arroyos de tu gloria. Línea 6, las ramas de tus deleites. Y luego restaurándolo un tanto, la línea 7, tu viñedo. Es lo que tenemos. Y aún así es suficiente para saber lo que tenemos aquí. Es un canto o tal vez un exégesis basada en Isaías 5:1-7. La clave es que este viñedo plantado en una colina está relacionado con el templo. Es muy claro que se trata de Isaías 5, tenemos lenguaje distintivo en la línea 3.
un lugar construido entre piedras. Es una referencia inconfundible a Isaías 5. La altura santa, la puerta de la altura santa, es una forma de referirse al templo, la puerta que permite el ingreso a los patios. Incluso los arroyos de gloria que se mencionan reflejan una interpretación rabínica tardía que considera que al venir el Mesías llegarán estos arroyos fructíferos que fluirán del monte del templo y darán árboles frutales que llevarán fruto 12 meses al año. Y en verdad vemos esto en dos pasajes de la Tosefta, una primitiva tradición oral rabínica que estudiaba las leyes de Moisés. La Tosefta, creemos, fue escrita alrededor del año 300 en dos lugares, en Suca y en Mejilá. Hallamos referencias a Isaías 5, donde se nos dice explícitamente que el atalaya es el templo y que el lugar es el altar. Los textos afirman que habrá arroyos fructíferos que surgirán desde el Monte Santo. ¿Cómo sabemos entonces que esta interpretación llamativa de Isaías se extiende a la época de Jesús? Lo sabemos gracias a 4Q500, un texto de Qumran que data del primer siglo antes de Cristo. ¿Cómo entendemos esta exégesis y sus detalles? Lo sabemos. Y lo sabemos gracias a Targum, la versión aramea, y gracias a estos dos pasajes de la Tosefta. Aquí tenemos escritos extracanónicos y aún diríamos una versión extracanónica de la Escritura, y todos arrojan luz en el sentido de la parábola de Jesús. Así que al narrar una parábola, tomando prestado el texto griego de 11 palabras de Isaías, y detalles adicionales, más de lo que la parábola realmente necesita para el punto esencial, Jesús lo hace de forma deliberada a fin de que sus oyentes sepan que esta parábola de los labradores malvados es una versión actualizada del parabólico canto de la viña de Isaías 5:1-7. Pero Jesús mismo concluye en esta parábola citando el Salmo 118, 22-23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es la traducción griega del Salmo 118, 22-23. La misma versión que en hebreo. Pero ¿cómo se lee esto en el arameo? El Targum, ahí no dice la piedra que desecharon los edificadores, expresa el niño o el muchacho o el hijo que desecharon los edificadores es digno de ser rey y gobernante. El Salmo 118, versículo 19 al 27 en arameo viene a entenderse no solo como peregrinos festivos que se encaminan hacia la colina de los patios del templo, sino en cambio una canción que celebra la elección y designación de David, hijo de Isaí, como flamante rey de Israel. En efecto, toma la historia de Primera de Samuel y la inserta en la poesía y el canto del Salmo 118, convirtiéndolo en algo parecido a una procesión antifonal. Un grupo responde a otro grupo y viceversa. Narra la historia de Samuel cambiando de parecer inicialmente, subestimando a David, pidiendo a Isaí ver a sus hijos mayores y mirando a cada uno, pasando por alto a David, el joven que está en el campo, y finalmente fijándose directamente en David. Es un salmo bello, breve y casi musical el citado 118. Creo que Jesús entendía de qué manera el Salmo 118, 22-23 era comprendido por entonces, y más adelante la paráfrasis aramea aporta gran detalle y claridad a dicho entendimiento. Los sacerdotes no podían obviar el punto. Oyen una parábola basada en Isaías 5, entendida en su época como una crítica hacia ellos y su fracaso como establecimiento del templo, su fracaso como labradores de la viña de Dios. Luego oyen al final de la parábola no solo como una amenaza de juicio contra los labradores malvados, sino también como una cita concluyente del Salmo 118, que habla sobre la piedra desechada, que en realidad es el hijo desechado, digno de convertirse en rey,
gobernante de Israel. Ese, por supuesto, es Jesús. Jesús contesta la pregunta entonces que originalmente le expresaron en Marcos 11. ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha dado esta autoridad para obrar así? Ahora responde de forma indirecta en su parábola. ¿Quién es él? No es otro que el hijo del dueño de la viña. ¿Y quién es el dueño de la viña? Es Dios. Y la viña desde luego es Israel. Jesús es líder de Israel, Él es el Hijo de Dios, digno de ser consagrado Rey. Y los sacerdotes principales lo resisten y complotan en su contra e incluso anhelan matarlo. Así que este material extracanónico que observamos aquí, paráfrasis aramea de Isaías 5, paráfrasis aramea del Salmo 118, un pequeño fragmento del Qumran fechado en el primer siglo a.C., 4Q500, la interpretación rabínica de Isaías 5 que vemos en la Tosefta, todos estos escritos de distintos lugares nos aportan claridad exegética sobre el sentido importantísimo de esta parábola que Jesús profirió en Marcos 12. Ahora entendemos un texto importante, con mayor claridad y mayor precisión. Es solo un ejemplo de cómo tales escritos extracanónicos pueden ser tan relevantes en nuestra interpretación de la Escritura.